Quisiera primeramente agradecer la participación de la profesora Mónica García Contreras y del profesor Javier González Garza. También quisiera agradecer la asistencia de todos ustedes. En especial quisiera agradecer la presencia del profesor Eugenio Fillol. Muchas gracias, profesor, por venir. Del profesor Enrique Ramírez de Arellano, del Departamento de Matemáticas. Muchas gracias. Del profesor Ciro Falconi, del Departamento de Física. La profesora Mónica García Contreras es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y ella ha sido investigadora de movimientos sociales en México, en especial de la participación de las mujeres en movimientos sociales en el país, y ella es graduada de nuestro Departamento de Investigaciones Educativas. El profesor Javier González Garza fue estudiante de maestría del Departamento de Matemáticas en el 68 y él ha sido profesor en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Ha sido diputado federal y también ha sido funcionario en el gobierno del Distrito Federal durante varias administraciones, y últimamente es funcionario de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en participar en esta charla. La mecánica que hemos diseñado es abordar 3 puntos. Uno es recordar cuál fue la participación de la comunidad del centro en los eventos del 68. Después quisiera pedirles sus opiniones respecto al impacto que tuvo el movimiento del 68 en el desarrollo de ciencia y tecnología en el país, y posteriormente ver cuál fue la influencia del movimiento del 68 en el desarrollo de nuestra propia institución, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. En cada uno de estos temas quisiera pedirles que sus opiniones y sus impresiones a los profesores invitados, y abriré una ronda de preguntas para que esta charla efectivamente sea una charla, no sea una conferencia unilateral, sino que esperamos la participación de todos ustedes también. Así que sin más, quisiera como primer punto abordar cuál fue la participación de la comunidad del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el movimiento del 68, así como de la participación, digamos, de colegas mujeres de aquella época en el movimiento. Entonces, por favor, comenzaríamos con Javier. Sí, cómo no. En primer lugar, qué gusto estar con todos ustedes. Bueno, el tema es, efectivamente, en aquel entonces el Centro de Investigaciones era un lugar que tenía no más de 30 profesores, seguramente menos. Tenía no más de 100 alumnos, unos cuantos departamentos, 6 como mucho. Estaba Rosenblum, evidentemente, y estaban unos cuantos físicos. Estaba un físico, Claudio Firmani, y otros, pero muy poquitos en todas partes. Bien, lo que pasó es que el Departamento de Matemáticas del centro organizó lo que se llamó el primer simposio latinoamericano de matemáticas, que fue un gran evento, un evento fundacional muy importante, porque se invitaron a grandes matemáticos que daban conferencias de altísimo nivel, y se invitó a alumnos de América Latina. Vinieron muchos alumnos de América Latina, y por supuesto todo el Departamento de Matemáticas, pues nos fuimos para allá.
además de las conferencias, bueno, nada más para que se den idea de todo Huastepec estaba copado por los matemáticos, todo. O sea, quiero decir, todas las cabañas, el hotel, todo lo demás. Inauguramos nosotros ahí la torre aquella, esa torre en Huastepec. Además de esas tres, había, de las conferencias, había también cursos. Muy en particular había un curso de álgebra lineal que daba Eugenio Filloy, y Riestra era su ayudante en aquel entonces. Había un curso de probabilidad y estadística que daba ¿cómo se llamaba? Luis Ortiz. El de probabilidad y estadística no, lo daba. No estaba Luis en la foto. Estaba Luis en la foto, pero lo daba. No. Ahorita me acuerdo quién lo daba, ya murió, por cierto. Y su ayudante era Raúl Álvarez, el ayudante de aquel. Y un curso de cálculo que daba Carlos Simas, y el ayudante era yo. Y entonces aquello era matemáticos encerrados en Huastepec. Iba a durar a partir del 4 de julio al 3 de agosto más o menos. Entonces estábamos ahí encerrados, y la verdad es que era un gran ambiente, un ambiente muy favorable, un ambiente, estábamos de fiesta y aprendiendo cosas y enseñando cosas todo junto. Entonces el movimiento empezó, evidentemente todo lo que empezó en la Ciudad de México, lo de el pleito de las prepas y tal, y rápidamente, al estar encerrados, pues discutíamos constantemente esos asuntos. El asunto se puso muy complicado cuando lo del bazucazo a la preparatoria, y entonces el grupo aquel de matemáticos en una asamblea decidió discutir el tema. Raúl Álvarez, que posteriormente fue no solo uno de los líderes del 68, sino un gran líder del 68, discutió ahí con nosotros. Y entonces en Huastepec sacamos un desplegado en contra de la represión, pero lo que es más importante es que el desplegado era un desplegado que contenía esencialmente el pliego petitorio después del movimiento del 68. La primera vez que se publicó el pliego petitorio fue una publicación que salió de Huastepec, de aquel simposio de matemáticas. Entonces Raúl Álvarez se regresa rápido. Nosotros nos quedamos allá, seguimos en contacto, pero en cuanto regresamos, ya las cosas estaban muy difíciles y nos empezamos a organizar. Entonces el centro, para cuando llegamos, ya estaba constituido el Consejo Nacional de Huelga. Primero hubo un consejo de la universidad, que luego se transformó en el Consejo Nacional de Huelga, y entonces el Poli ya estaba en huelga y nosotros decidimos irnos a huelga. Y entonces nombramos representación en el consejo y fuimos al consejo. Yo fui nombrado representante. ¿Del centro de investigación? Del centro de investigación, de los alumnos, digamos. Ajá. Algunos otros, por ejemplo Eugenio, se metió en todo lo que fue la parte de los maestros, o sea, la coalición, primero en el Poli y luego ya con la UNAM y con Eberto y con todos los demás. Y entonces fuimos al centro. Aquí empezaron a participar compañeros absolutamente entrañables. Uno de ellos, Carlos Fernández Tomás, un tipo maravilloso. Era un vinagrillo, le decía, porque era siempre... Y había otros también al revés, que eran tremendamente extrovertidos y
muy festivos. Uno de ellos era Eduardo Llerenas. Lalo Llerenas, de estudiante, era un loco. Había Juan Jacobo Messler, era mi suplente en el consejo. Cuando fuimos al consejo, les presentamos la solicitud de entrar al consejo y les decíamos que teníamos huelga, pero no era una huelga completa, porque el centro en aquel entonces pues tenía los perros de Álvarez Bulla y los gatos de los de fisiología, y tenía muchos animales y otras cosas, y había además procedimientos de laboratorio, y entonces nosotros decidimos que iba a haber huelga, pero se iban a atender esas cosas, no se iba. Entonces lo discutieron 2 días el consejo, hasta que nos aceptaron con derecho a voz y voto, y ya participamos como tal. La vida interna de aquí era todo lo que teníamos de mimeógrafos y todas estas cosas al servicio, con mucha gente del personal administrativo también, y teníamos una asamblea informativa diaria, a la cual, por ejemplo, Claudio Firmani asistía regularmente. Era una comunidad, digamos, la comunidad que había en el auditorio que estaba en la entrada en aquella época, donde estaba el restaurante. Entonces era una actividad constante. El movimiento como tal empezó rápidamente a subir, esencialmente por varias razones. En primer lugar, porque había razón para eso. En segundo lugar, la declaración y la marcha del rector Barrosierra pues hizo que un grupo muy grande de gente se entrara al movimiento. Digamos, nunca se discutió con ellos, pero la marcha del rector Barrosierra era un aliado de aquel movimiento. El movimiento, hay que recordar que el movimiento no tenía puntos estudiantiles. Era el pliego petitorio era un pliego político, que al final de cuentas lo toman los estudiantes, lo tomamos todos nosotros, pero era un pliego político. O sea, quiero decir, era la destitución de los jefes de la policía, de los granaderos, la desaparición del cuerpo de granaderos, el pago a las víctimas, y luego los puntos políticos. Que los puntos políticos era la libertad de los presos políticos, y uno que era el más político de todos, que era la derogación del artículo 145 y 145 bis. Nada más quiero hacer notar una cosa: los que estábamos en Huastepec, la inmensa mayoría de los que estábamos en Huastepec, no teníamos la menor idea de qué chingados era eso del 145 y 145 bis. No sabíamos eso, pero nos explicaron. Pero había un compañero que traía una historia atrás, que era Raúl Álvarez Garín, que el tipo había participado en el movimiento médico de hacía unos años, y casi había participado en el movimiento, no como tal, pero estaba absolutamente enterado del movimiento ferrocarrilero. Y además, en ese entonces ya estaba casado con la hija de Valentín Campa. Valentín Campa y Vallejo fueron los primeros a los que les fueron aplicados esos artículos 145 y 145 bis. Esos artículos se pusieron en el Código Penal Federal en la época de la guerra, con el propósito evidente de que no hubiese, digamos, de que no hubiese líos, que nadie se fuera a meter a hacer propagandas y cosas así. En esos artículos se definía y clasificaba las penas de un delito que llamaron de disolución social. Aquel que lo cometía era como si disolviera la sociedad. Ese artículo nunca se aplicó en la guerra, se dejó ahí,
y luego fue el artículo con los que se metió a la cárcel a los ferrocarrileros, a los maestros, a los médicos y a todos los demás. Y entonces eso, que no era parte de nuestro conocimiento, estuvo en el pliego petitorio porque ahí estaba un militante de izquierda y un dirigente de izquierda que era Raúl Álvarez Garín, y nos convenció y bueno, sacamos eso, sacamos ese asunto. Evidentemente, en las tareas del Consejo Nacional de Huelga, bueno, de pronto el Consejo nombra a algunos a que vayamos a distintas universidades a informar, y entonces bueno, evidentemente a mí me mandaron a la Universidad de Nuevo León, y en la Universidad de Nuevo León en 2 días se paró la universidad y entró a la huelga toda la universidad, con todo lo que eso implica, las broncas con los gobernadores, con el gobernador y todo lo demás. Y otros pues se fueron a Tamaulipas y a Sinaloa y a todas partes. Entonces el movimiento crecía, iba creciendo, hicimos grandes cosas. ¿Tú me paras cuando, por favor? Entonces iba creciendo, las marchas eran realmente bárbaras. Luego, en mi opinión, en primer lugar, el 27 de agosto, que hubo una gran marcha, tuvimos 2 problemas en esa marcha. Naturalmente la prensa y todo lo que ustedes quieren estaba absolutamente en contra nuestra. En esa marcha alguien se subió al asta bandera y cambió o puso aquella bandera rojinegra. Eso fue un acto absolutamente espontáneo, pero eso sirvió para que se nos echaran encima como locos. Pero además hubo otra provocación. En el mitin, un orador, Sócrates Amado Campos Lemos, le pidió al mitin que se quedaran, y la idea era hacer un plantón hasta después del informe, pero eso no lo habíamos discutido, y no solo no lo habíamos discutido, estábamos en contra. Eso era una cierta provocación, y entonces empezamos más o menos con ahí mismo nos dividimos. Solo se quedaron 3,000. A las 2 de la mañana entró el ejército y los botó. Al otro día ellos hacen una demostración que le llamaron el desagravio a la bandera. Entonces, y se nos echan encima, y entonces sí viene todo en contra. Se está acercando el informe, y ahí empezamos a tragar saliva, por decirlo menos. Entonces llega el informe. En el informe siguen las amenazas, pero el informe al final de cuentas habla de que se darían las condiciones para que la UNAM y las universidades pudieran seguir funcionando, y el rector Barrosierra el 4 de septiembre declara que están dadas las condiciones para regresar. Y eso marca una cosa bien complicadita. Y entonces, porque no era cierto, porque no se había cumplido nada. Porque el pliego aquel político tenía un candado. El candado era: exigimos diálogo público. No queremos que vaya a haber reuniones por algún lado y que luego se arreglen las cosas. Queremos, si va a haber diálogo, que sea público. Nunca hubo tal diálogo público. Hubo, se sabe, una serie de escaramuzas de diálogo entre varios, pero el Consejo Nacional de Huelga jamás autorizó esos diálogos como tal. Entonces, septiembre se nos viene muy difícil, y entonces anunciamos la marcha del 13 de septiembre. La verdad es que la anunciamos como un asunto a la defensiva ya, porque teníamos que contestar aquellas grandes provocaciones que solo sabíamos quemar camiones, que solo tal, y queríamos dar una muestra de organización. Díaz Ordaz había declarado, ahí están las declaraciones,
que no se permitiría la marcha, que cualquier marchista sería consignado a las autoridades y tal y tal y tal. Y entonces decidimos hacer la marcha del silencio, que era una marcha defensiva para demostrar que éramos perfectamente capaces de marchar ordenadamente y con consignas. La marcha fue nos sorprendió, fue una gran sorpresa a todos. En primer lugar a nosotros. Nunca pensamos que podíamos hacer una marcha en silencio. Y nos impresionó mucho porque el silencio, el oír los pasos nada más, es muy cabrón. O sea, sin decir nada. Los contingentes iban amarrados, teníamos cuerdas en cada contingente para no permitir provocadores, porque estábamos a la defensiva. Pero cuando pasa eso, el gobierno, todo mundo se asusta con aquella marcha y se complica más el asunto. Entonces empieza la bronca, todos nosotros nos empiezan a perseguir por todas partes. Aquí ya habían metido preso a Carlos Simas, habían metido preso a Manuel Meda de la Superior de Física y Matemáticas, al Chapo y a otros. Estaban agarrando gente. Y entonces la bronca se nos viene y muy rápido, o sea, del 13 al 18, no es nada, 5 días. El 18 de septiembre, que teníamos reunión en un auditorio, en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos vienen y nos avisan que está entrando el ejército. Entonces, la primera reacción fue decir, sácate a la chingada, no te creo. Pero luego entraron más, a dar datos. Entonces sí, ya se puso... Y entonces tomamos un acuerdo que fue, vámonos todos en parejas. No nos vayamos juntos porque vienen detrás de agarrar al consejo. Y entonces nos salimos, Raúl y yo nos salimos por Copilco, nos brincamos la barda, otros se metieron hacia el sur y nos salimos todos y ahí no agarraron a nadie. Entonces, pero ya entra a partir de ahí vienen cosas muy raras. Lo primero que pasa es que el rector presenta la renuncia ante la toma. No se le acepta después, pero viene esa otra parte. Muy pocos días después, nosotros estábamos teniendo una reunión en Tlatelolco, cuando hay la toma, es así, toma difícil, del casco de Santo Tomás. La toma del casco de Santo Tomás fue rápida, perdón, es así, rápida madres, fueron 6 horas de balazos. Ahí sí fue una cosa, porque había mucha gente. Es que tendrían nomás que recordar varias cosas. El Politécnico venía de un movimiento brutal que había sido la desaparición del internado. Y entonces eso provocó una cantidad de líderes muy importantes y desaparecieron. Pero estábamos en una época, de verdad, México estaba creciendo, traíamos unas cosas adelante muy importantes. Teníamos unos cuantos años, no 10, teníamos 4 años de la nacionalización de la industria eléctrica. Teníamos 30 años de la nacionalización del petróleo. Hoy estamos hechos unas mierdas, pero en aquel entonces esto estaba pujando. Se requerían maestros y se requería... porque el país iba así, ese era el ambiente. Lo que no traíamos era la gran locura del régimen autoritario. Y eso era lo que queríamos romper. Fue el primer movimiento de derechos humanos, no se le llamó así, en el país. Entonces, toman el Politécnico, posteriormente, al día siguiente, toman Zacatenco, y al centro, toda la banda perimetral, entraron los tanques. Aquí tumbaron la barda perimetral, toda.
Y entonces aquello era, y nuestro director pues estaba más bien asustado, o sea, quiero decir, pero nunca tuvo, digamos, lo que pasó allá, el director del Poli me refiero, que luego fue director del centro, Guillermo Maciel. O sea, quiero decir, toman el Poli, y el Poli pues sigue siendo una dependencia oficial, ¿no? de la Secretaría. Entonces aquello era un poco distinto. Entonces nos meten a eso, y de ahí para el Real es un asunto defensivo brutal, brutal. Porque se nos echan encima, no tenemos para dónde hacernos. Cuando se plantea el asunto del 2 de octubre, se ve que es un asunto peligroso, complicado. Primero se planteó un mitin de ahí al casco de Santo Tomás, no se quiso hacer, porque las condiciones no daban para eso. Nos estábamos acercando y viene la tragedia. Viene lo que todos conocen, o lo que se ha publicado del asunto, que es de verdad es una tragedia brutal, que tiene muchas implicaciones. Lo que quiero decir es que el 68 tiene muchas partes. Una inmensa, que es la fiesta de la democracia. Una bárbara, que era el temor de todos, que andábamos de casa en casa. ¿Por qué digo la fiesta? Porque todo el mundo nos apoyaba. Todos, las familias, los trabajadores, todo el mundo. Era una dinámica de trabajo para sacar volantes y cosas tal, enfrentados a una sinrazón. A una sinrazón y digamos a unos pleitos del propio poder. Venían todo lo que venía, las Olimpiadas y luego la sucesión y todo lo demás, y se vino la gran tragedia. El 68 son las dos cosas. El 68 tiene, bueno, nomás quisiera decir una cosa, las condiciones que teníamos en el 68 y las de ahora, en términos muy concretos, económicos, de seguridad, son hoy muchísimo peores. El salario mínimo de hoy es el 25% real del salario mínimo de aquel año. ¿No? Vamos a hacer una pausa. Javier, gracias por tu intervención. Mónica, por favor. Sí, por favor. Gracias. Pues es un gusto compartir este espacio. Evidentemente pertenezco a las generaciones más recientes que discutimos mucho de los entendimientos y significaciones que se han asentado acerca de la movilización, el activismo en México y particularmente, como ustedes lo saben, el movimiento estudiantil de 68 ha sido central, ha sido visto como un movimiento que prácticamente ha impulsado todas las movilizaciones posteriores a partir de ese momento. Yo les voy a hablar un poquito desde mi investigación doctoral, la cual versó sobre el estudio inicialmente de 28 documentos muy difundidos sobre el movimiento estudiantil de 68, en los cuales identifiqué algunas líneas argumentativas y discursivas. Cuando yo hablo de líneas discursivas me refiero a mundos de significación, que subyacen en ellos y que después fueron puestas en diálogo con narrativas orales de 13 mujeres activistas que yo entrevisté y que comenzaron precisamente su vida y participación política en el activismo desde 1968, algunas y unas anteriormente. Entonces quisiera primeramente desplegar la idea de que es una visión crítica desde los estudios de género, que no sé si los conocen, pero visibiliza la participación, por ejemplo, de las mujeres desde el entendimiento de las diferentes formas en que se participa del poder. Y evidentemente dentro de un movimiento estudiantil hay luchas por el poder y por la participación y la visibilidad y la centralidad. En ese sentido es que voy a hacer mi
mi conversación y espero que les sea útil en algún sentido, que sea productiva. Sobre todo para mirar desde otros ojos esto que creemos sobre el 68. En los documentos que yo revisé, así en términos generales, pues hay una centralización del 68 como ese movimiento que es magno, que de algún modo acumuló toda la serie de movimientos anteriores, predecesores, para tener una cúpula de expresión magnífica en el año de 1968. Con esto también quiero advertir que no, por lo que voy a decir, se está criticando el estatus de verdad o falsedad de lo que se critica, simplemente el cómo se construyen los discursos sobre eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Octavio Paz y algunos otros autores, incluso Monsiváis, Revueltas, etc., acuden, por ejemplo, a figuras incluso de nuestra época prehispánica para decir que el movimiento del 68 es como el resultado de la traumática iniciada por la colonización, por ejemplo. Decía Octavio Paz, es el eje axial en el cual convergen una serie de traumatismos, etcétera, etcétera. Con esta centralización y esta, digamos, acumulación de movimientos que preceden al 68, lo que se hace es ver precisamente a esta movilización en este año preciso como el resultado de muchas luchas. El resultado de muchas luchas que no nada más se circunscriben al ámbito estudiantil, por supuesto, sino a toda la historia de México, ¿sí? En los escritos que revisé también, por ejemplo, la mayoría de las personas que escriben, que por supuesto son hombres, más bien todos son hombres, porque Lenia Poniatowska solamente recupera testimonios, lo que se hace es decir que prácticamente la democracia que existe en México es resultado del movimiento de 68. Entonces, con esto que se hace, pues se invisibilizan otros movimientos, se minimizan las aportaciones y organizaciones de otras movilizaciones y además se pierden las especificidades de esos movimientos, por ejemplo. Ahora, las formas narrativas que están ahí constituidas, por ejemplo, uno cree que pueden estar hablando de hombres y mujeres, porque siempre se dice los estudiantes, el pueblo, ¿no? La gente que participaba, y uno normalmente cree que se está hablando de hombres y mujeres, pero cuando, por ejemplo, yo, Mediata y otras personas que también han estudiado el lenguaje androcéntrico, en las formas en que se caracterizan a los personajes principales, uno se da cuenta que los personajes principales de estos hechos son evidentemente hombres, y hombres muy hombres al estilo machista. Por ejemplo, se les visibiliza como seres con una capacidad racional que controla las masas, que tienen unas capacidades de organización y unos impulsos de organización también a niveles no nada más de las huestes, digamos, que tenían cercanas, sino de toda la nación, como transformadores. Esto se llama un poder demiúrgico, transformadores del universo. Evidentemente ellos necesitaron en un momento, tras la matanza del 68, erigir una serie de relatos que se contrapusieran al relato oficial sobre los hechos, y se entiende desde esa posición que también había una vivencia traumática. Tras los hechos del 68, digamos que la subjetividad de muchas de las personas participantes se vio mermada, y uno necesita de ciertos relatos para poder sobrevivir y seguir adelante. En ese sentido también pude ubicar que en los escritos existe una política de la memoria, es decir, una construcción de los hechos heroizante, en el que se pone a muchos de los protagonistas como seres que en todo momento fueron racionales, que en todo momento no perdieron la capacidad de organización, que en todo momento tuvieron
la visión de ver que se trataba de algo muy importante para México, entre otras cosas. Bueno, cuando les digo que en estos escritos no se habla de las mujeres, lo digo por lo siguiente: cuando se llega a nombrar a las mujeres en estos relatos, normalmente se les nombra en posiciones de victimización o en posiciones que precisamente se equiparan a los hechos de violencia que son los que priman en el relato histórico. Normalmente a las mujeres se les ve como las que lloran, las que van a los hospitales a buscar a los muertos, las que cuidan, las que andaban por mucho boteando, entre otras cuestiones, o también como aquellas mujeres muy guapas que andaban en su minifalda en las marchas, que con esto pues se intentaba retar un régimen moralista muy limitante para la sexualidad de las mujeres. Recordemos que en esta época pues hay todo un cambio en la cuestión de lo corpóreo, de la apropiación de las mujeres de su cuerpo, surge la pastilla. Hay movimientos internacionales culturales muy importantes que inciden, por supuesto, en México. La juventud se erige como un sector visible, con intereses propios, específicos, que luchan, entre otras cosas. Todas las mujeres participaron de esto. Y no quiero decir que las mujeres no participaron haciendo este tipo de participaciones, vamos a llamarle que son propias de nuestros recuentos históricos, ¿no? Porque a muchas mujeres se les identifica en ese tipo de participaciones victimales, como que contra ellas fueron las, por ejemplo, agresiones con masaña, entre otras cosas. Pero bueno, independientemente de esto, sí quería visibilizar cómo están construidos la mayoría de los relatos hegemónicos dominantes sobre el 68 y qué es lo que dicen las mujeres. Una de las preguntas que nos decía Guillermo: ¿y qué con las mujeres del Politécnico? Afortunadamente, yo, por ejemplo, entrevisté a la madre de Raúl Álvarez Garín, doña Manuela Garín, que fue la primera graduada en matemáticas aquí en la UNAM. Ella era amiga de Echeverría en algún momento. Ella, por supuesto, que formó a su hija e hijo en la cuestión política, pues ella misma desde muy pequeña edad había sido parte de las personas que habían venido a México, ya que su padre había sido una persona importante en España, que había venido a México con la migración española por la dictadura, y tenía toda una formación, había vivido en Cuba, etc. Entonces tenía una conciencia política, además de que había formado parte de los cuadros comunistas que fundaron México. Ella actualmente cuenta, según me acaban de decir, porque acabo de preguntar por ella en la semana pasada y me dijeron que todavía vive, tiene 105 años. Cuando yo la entrevisté tenía 97 años y tenía una lucidez y una capacidad de lucha que creo que lo resume la siguiente frase. Ella me dijo: yo todavía quiero que me lleven a las marchas, aunque sea en mi silla, aunque sea gritar tantito, ¿no? Ella, por supuesto, formó a Raúl Álvarez, formó a su hija Tania Álvarez, que también es una gran activista en materia de danza contemporánea en México, bueno, y de la comunidad de bailarines de México. Y ella recuerda a su hijo, evidentemente, también pues con muchos atributos, ¿no? Caso contrario a su ex esposa, que yo también entrevisté, la Chata Campa, hija de Valentín Campa. Y aquí es donde va a entrar el debate, y no me da tiempo de contarles todo, pero por ejemplo, con esto no quiero mermar la memoria, sino simplemente dar cuenta de hasta dónde llegaba lo revolucionario de los revolucionarios, ¿no? De esos que se llamaban, que querían transformar el mundo y que querían un mundo más equitativo, entre otras cosas. Yo cuando fui a la casa de Raúl Álvarez Garín, él se sorprendió mucho porque yo no lo entrevisté a él. Primero, no, así como que, ¿no me vas a entrevistar a mí? No, yo vine por tu mamá y por tu hermana, y en otro espacio, porque ya no estaban juntos con Valentina. Y ella tenía también toda una historia formativa. También con esto quiero decir que parte de lo que fue Raúl Álvarez Garín, por ejemplo, líder muy importante del Politécnico, muy visible, y posterior líder del Comité del 68, fue por su madre y por su compañera. Ajá. Ella fue hija de Lourdes Uranga, una feminista de las primeras de México,
y también de Valentín Campa. Desde los 4 años andaba repartiendo volantes en la calle. Me cuenta que pues en su casa todo el tiempo iban un montón de personajes muy importantes de la política nacional y también gente activista de lucha social. Ella formó parte de los cuadros comunistas, se iba a muchas campañas. Hizo una célula en el ejército, hizo muchísimas cosas también en los campos. Ella realmente sobrevivió a una serie de eventos que de verdad es una tristeza que no pueda compartirles, pero si gustan me dan después su correo y les hago llegar mi tesis o mi libro que ya está por salir en forma electrónica. Pero por ejemplo, ella me cuenta que en un solo evento, porque esto es otro de los puntos importantes de mi tesis, que se aprende en el activismo, muchísimas cosas. Ella aprendió a aguantarse el hambre, a sobrevivir, a no dormir, a esconderse, a organizar a las comunidades súper rápido, a engañar al ejército, entre otras muchas cosas. Ella ya traía toda esa historia cuando se encuentra con Raúl Álvarez. Y ella, por ejemplo, estuvo en la batalla del internado. Realmente ella, cuando me contó esto, era con mucho dolor y mucho pesar, porque decía que realmente cuando se quitó el internado le habían dado, ella también dice en La Madre, a toda la gente muy pobre que siempre formó el Politécnico, porque no sé si ustedes saben de los orígenes del Politécnico, pero era realmente gente, mucha de ella muy pobre, que incluso tenían a sus hermanitos o venían sus familiares a unos, se les llamaba las gaviotas, a venir a comer de las sobras que había en el comedor, ¿no? Entonces recuerdo también otra anécdota que me contó ella, en la primera asamblea del Politécnico, en la que ella se paró a hablar y todos los hombres, es una vieja, va a hablar esa pinche vieja, ¿cómo no? Entonces, como mujeres activistas, ellas se enfrentaron a una serie de condiciones que los hombres evidentemente pasaban desapercibidas. Para muchas de las mujeres también que entrevisté, necesitaban llevarse otra vestimenta, decir mentiras en sus casas de a dónde iban, salir y hacer un montón de otras cosas que los hombres, por ejemplo, no podían hacer. Y bueno, volviendo a lo de Raúl Álvarez Guerín, nada más les voy a comentar lo siguiente, y con todo respeto a su memoria, pero también en honor a la verdad. La Chata Campa en un momento me dijo, Raúl fue un gran activista, un gran líder, pero nunca fue capaz de cuidarse como compañero. Yo aborté 13 veces porque él jamás quiso cuidarse. Y cuando iban a su casa, por ejemplo, en las reuniones de los compañeros que comentan que ellos muy felices, pero ellas tenían que servirles a todos, y no que eran muy equitativos, sino que querían transformar el mundo. A las mujeres se les asignaba las tareas pues, de que fueran a servir el café. Algunas compañeras se opusieron evidentemente a esas condiciones, entre otras cosas. Otra compañera muy importante, Marta Sevilla, ella fue la líder de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el 68 y tiene una relación muy importante con Manuel Gutiérrez Vázquez, que fue otro gran científico, divulgador de la ciencia, que fundó el Departamento de Investigaciones Educativas precisamente del CINVESTAB. Manuel Gutiérrez Vázquez era el director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas cuando se estaban formando los comités estudiantiles. Y Marta Sevilla era una mujer muy tímida, que además había sido vilipendiada, porque ustedes saben que ser mujer fea en México, según ella se autonombra, es terrible. Entonces, desde niña, su lucha, por ejemplo, fue desde que todas sus hermanas eran rubias de ojos verdes y ella morena, chaparrita y medio gordita. Entonces decía que su lucha comenzó desde poderse sobreponer a esa condición en la que a una mujer se le valora solo por su apariencia física, y en la que todo el mundo, bueno, pero no te preocupes, cuando crezcas vas a operarte, vas a poder transformar esas imperfecciones que tienes, pero entonces ella se abocó a ser inteligente y a destacar académicamente, ya que no lo podía hacer en los términos que la sociedad de ese tiempo te demandaba, ¿no? Que era ser bonita. Entonces se convirtió en una muy destacada estudiante que luchó y
tenía realmente un arraigo y un impacto muy importante en su comunidad, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Se acercó a Manuel Gutiérrez Vázquez, que en ese momento ella le agradeció mucho, porque le dijo, es que todo el mundo me está diciendo que yo sea la líder estudiantil, y le dijo ella misma, pero soy mujer. Y Manuel Gutiérrez Vázquez le dijo, ¿y? Eso no creo que sea un gran problema, ¿no? Entonces dice que para ella eso fue algo tan significativo que de ahí en adelante se convirtió en una líder estudiantil. En su casa fue donde se firmó la carta de finalización de la huelga en diciembre, en el 68, después de la matanza. Y entre sus memorias, ella pues sí se lamenta mucho de que quienes hayan tenido la voz visible en los medios y en la historia y en cómo se ha construido el recuento acerca de los movimientos, pues hayan sido los varones, y sobre todo aquellos líderes varones que tenían como capacidades en el estilo androcentrista y masculinizante más destacado, y que no se vean la participación de otras mujeres como ella y muchas otras, que también fue muy importante, pero que no han tenido acceso a precisamente difundir sus experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco el trabajo que yo hago y otras compañeras es, de algún modo, traer al presente, porque el pasado solo es útil si lo hacemos también desde el presente, ¿no? Y viendo nuestra posición y ver qué podemos aprender de ellas. Entonces, traer de esas voces del pasado experiencias de ellas, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna opinión, recuerdo, comentario que se quiera formular, por favor? Naturalmente. Sergio Chapa. Bueno, yo tengo varios. Tal vez podría empezar extendiendo un poquito eso, Mónica, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que efectivamente yo tengo una compañera, todavía vive, afortunadamente, que éramos de físico-matemáticas, y que efectivamente después de que estuvo en prisión Raúl Álvarez, ella le llevaba de comer todos los días. Eso marca realmente una diferencia, porque a la fecha, bueno, yo tengo de alguna manera algún trabajo, a veces de acompañamiento en los centros, y se presenta esta situación. Por ejemplo, las mujeres que están encarceladas por alguna razón, los hombres no van a verlas, ¿sí? O sea, eso hace presente realmente lo que tú decías. Y en cambio los hombres que están encarcelados también por alguna razón, las mujeres sí los atienden, sí van. Eso es una realidad que podemos ver el pasado al presente, ¿no? Sí. Con respecto a lo que mencionabas, yo quisiera hacer varias cosas. Cuando se hizo el movimiento 68, hubo un movimiento anterior en 1966, apoyo a los hermanos Escobar. Sí, claro. Y digo, lo ganamos, ¿sí? Porque también fue un movimiento nacional y fue muy festivo, y pensamos que nosotros podíamos ganar cualquier movimiento. Eso era un sentimiento que se sentía en las escuelas, sí, claro, ¿no? Entonces había un antecedente. Efectivamente, yo creo que con lo que más luchamos fue con el autoritarismo. Yo creo que eso fue un rasgo del movimiento. Y a lo que tú decías, fue festivo, porque yo me acuerdo que en la entrada al Zócalo, del silencio, tocaron las campanas. Algo que es de catedral, algo que es inaudito. O sea, tocaron las campanas de catedral. Sí, se subieron. la raza tocaron las campanas. Sí, tocaron y entramos con las campanas a vuelo. O sea, era algo impresionante.
¿no? Además de ese oído que teníamos sobre la marcha, ¿no? Y con lo que decías, si estamos mejor o peor, yo creo que exactamente yo coincido contigo. Una de las peores ofensas que podíamos tener en ese momento, yo recuerdo, con matemáticas, entra a una asamblea o con algunos conjuntos y nos decía, para ofender a la gente, hola corrupto. Y era una ofensa realmente. Los valores eran muy importantes. Creo que ahora la gente, si es corrupta, hasta se va a tener gloria, ¿no? Entonces, resulta muy complicado hacer un análisis, ¿sí? Otra observación que yo recuerdo muy bien cuando había asambleas, que tuviéramos muy claro que era un movimiento con unos puntos muy específicos y que nos quitáramos esa idea romántica de la guitarra y el fusil. Porque eran tiempos realmente difíciles en Latinoamérica. Así es. ¿No? Así es. Entonces, eso era recordar a cada uno que teníamos un papel, que éramos estudiantes, que no éramos obreros, que no éramos campesinos y que no íbamos a hacer la revolución. Eso fue muy importante. Sin embargo, parece ser que estos puntos abrían mucho a la democracia. Entonces yo creo que es importante ver todas estas lecturas que quise hacer recopilación, porque bueno, también conocí un poco de esto, de lo que había de atrás de Manuela y de toda esta... Digo, realmente también muchos de los que fueron importantes en el movimiento fueron hijos de migrantes españoles que habían venido de la guerra civil, o sea, hijos, y a la fecha, bueno, pues sabemos que muchos hijos de Vasco, bueno, y más, sabemos, ¿no? Sí. Y además han sido muy importantes porque en ese momento no tenían la nacionalidad. Y más no la tuvo nunca. Nunca la había tenido. Y no la tuvo justo por eso. Exactamente. Por eso Entonces, el riesgo que tuvieron muchos profesores, ¿no? Sí. Bueno, bueno, Imas y varios, ¿no? El riesgo que tuvieron los profesores en ese momento era muy alto. Sin embargo, lo transitaron y ayudaron. Entonces, eso fue muy importante. Y tal vez nosotros como estudiantes pues no teníamos, porque bueno, casi todos éramos mexicanos y teníamos otro papel, ¿no? Sí éramos perseguidos y todo, pero yo creo que en una conciencia más de profesor y de una generación arriba, ¿sí? Ellos tuvieron un mayor riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene... Aquí mismo muchos trabajadores administrativos perdieron el trabajo aquí. Aquí, En el exactamente. centro. Fillol también era, No. ¿no? Sí. Entonces, ¿Algún otro comentario, por favor? Quiero intervenir, Sí. pero hablando de otras mujeres. Sí. Porque, claro, yo ya no estaba aquí, yo ya ni era estudiante, obtuve la maestría en el 66. Yo trabajaba en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y era el profesor. La veo desde la perspectiva de los profesores, porque a mí sí me tocó en la coalición muchas mujeres muy extraordinarias, muy libres, y que realmente son jugadoras mismas. Puedo mencionar gente extraordinaria que estaba allí. Tú me dijiste que no pudiste entrevistar a pues en aquel tiempo, no sé ahora, pero en aquel tiempo sí fue, y Josefina Lavalle, lo que pasa es que yo tengo la suerte de que me inicié casi con mujeres en esto, porque
la hermana de Raúl, que se llama Tania, era muy bonita. Sí. Para andar con ella tenía que ir a hacer quintas. ¿Sí? O sea, quisiera mencionar pues así mujeres que realmente tuvieron un lugar muy destacado y que lo siguen teniendo y que estaban en el poli en aquel tiempo, como Ana Pardo, que ahora está en UNAM, ¿sí? O como Montserrat Gispert, que en aquel tiempo estaba casada con Carlos. Sí. Pero había mujeres, todas las del rector no valían la pena. Y ahí está la Nacha y la Tita y la Tita. Bueno, yo no quiero romper la dinámica de esto porque eso estaba ella el centro, que yo ya no era del centro, yo estaba en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pero Raúl fue alumno mío y conocía a la Chata y toda esa historia, todas esas historias yo las conozco. Y no es que yo era muy amigo de Raúl porque desde el comienzo. Allá es cierto que era medio machín, porque hacía hasta pesas. Pero eso no le quita toda la sapiencia política que nos aportó. Esto es el centro y yo soy yo ahora soy del centro, pero entonces ya estoy de la escuela. La Escuela de Física y Matemáticas, sí. Desde la intervención de Javier González, quería especificar para la gente joven que Bárbara Reyes Garín era estudiante entonces de la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico. ¿Algún otro comentario? Sí, por favor, ya surgido. Bueno, tal vez yo en aquel entonces estaba en la primaria, así de que pasó todo esto desapercibido, pero creo que es muy importante y muchas gracias, Guillermo, a la invitación a esta plática y a los invitados, muy clara la expresión. Bueno, son dos preguntas, sería uno antes de 68 y después de 68. Antes, yo quisiera saber si, bueno, en muchos continentes, en muchos países hubo movimientos, en Europa, en Asia. No sé si hubo algún régimen de influencia comunista o es que fue algo diferente. Lo que comentaste, Mónica, muy interesante desde época precolombina, pero a lo mejor tiene que ver algo con la independencia o con la revolución, de lo que puedan tener los jóvenes aquí en México, ¿no? Pero ¿cuál habrá sido realmente los antecedentes a este 68? Entonces, una pregunta, y para tener más conocimiento, ¿por qué dio origen o ya se venía viendo esta situación y que se haya dado aquí en la Ciudad de México? Pero ¿cuál era la conciencia de los alumnos? Si era de que necesitaba una reforma educativa, como lo que están ahorita haciendo, estaban deprimidos, en represión. ¿Qué es lo que había atrás de todo esto? Y después de 68 fue un cohetón que tronó, pero ¿qué pasó después? ¿No? ¿Hubo algo que se sirvió para pues, dar avance a esto o desapareció completamente y estamos en la situación actual? Es algo que quería preguntar. Sí, voy a ser breve. Muchas gracias por las intervenciones y las preguntas. Bueno, un poco para contestar esta última. Digamos que en México, acabo de estar con Gilberto Guevara Niebla la semana pasada también en la Cineteca Nacional. Él siempre ha hablado de que contra lo que estaban los jóvenes es contra el autoritarismo. México realmente ya tenía muchos años de inconformidad social ante un régimen totalitario que estaba gobernado solo por un solo partido que tenía copado prácticamente todo el acceso al poder. Entonces era contra el autoritarismo principalmente y evidentemente influenciados por toda esta emergencia de cuestiones culturales a nivel internacional mundial, y que por supuesto tenían eco aquí en México. También era una cuestión coyuntural
en el que efectivamente ante la realización de los Juegos Olímpicos en México, en el que México iba a estar muy visible ante el panorama internacional, se quería dar una imagen de un país civilizado, en progreso, que recibía amistosamente a estos países y a sus juventudes. Entonces no podía ser que a su propia juventud la tenía copada y en condiciones pues, de ataque, ¿no? Entonces eran una serie de elementos que confluían para que esto tuviera lugar. Evidentemente también, como decían, la generación de estudiantes del 68 es una generación que tenía como antecedentes de lucha a otros grupos estudiantiles y ya tenía bases organizativas. Entonces eso también fue un catalizador importante, ¿no? Lo que puedo decir es que sí se puede, no estoy nuevamente tomando esta cuestión de la línea del tiempo, diciendo que lo que dice Octavio Paz no es verdad o es falso, sino que desde perspectivas de los intelectuales de México se pueden encontrar ecos en la masacre, porque además es un lugar de la memoria muy importante. Tlatelolco es un lugar que desde la época prehispánica es central para la vida de México. Entonces que nuevamente fuera ese lugar un lugar de masacre, de muerte, pues es muy significativo para la memoria del pueblo de México, por ejemplo. Y ahora, muy brevemente ya nada más, después de ese movimiento, claro, hubo quienes no estuvieron de acuerdo por irse por la vía política, institucional ni visible, y se formaron grupos de lucha muy importantes, guerrillas en México, que se fueron a varias partes del país, y hubo varias guerrillas aquí en México. De hecho, de las mujeres que yo entrevisté, 7 se convirtieron a la guerrilla y se volvieron mujeres guerrilleras, y tuvieron participaciones no nada más en México, fueron a Afganistán, a Checoslovaquia, Cuba, entre otros espacios, y de ahí se derivaron muchos aprendizajes que ahora comparten con sus estudiantes, porque también de las 13 que yo entrevisté, 10 se convirtieron en profesoras. Entonces a las nuevas generaciones de jóvenes les enseñaron sobre el activismo y a ser conscientes políticamente. Esa es otra influencia que podemos tener en el Cinvestav, que a las nuevas generaciones, 2 de ellas que fueron profesoras después, han formado nuevos cuadros de activistas. ¿De guerrilleros, Lucio Cabañas, por ejemplo? Ajá, sí, la Liga del 23 de septiembre se formó después. Hay trabajos interesantes en el Cinvestav sobre eso. Itzel López hizo un trabajo muy interesante, Germán Álvarez Mendiola, que también es del DIE, Gómez Nachiki es otro autor muy importante sobre eso, que siguen, pues, y el mismo Guevara, ¿no? Entre otros, que tienen de cómo se fue dispersando mucho de la dirigencia. Y además también ver que el 68 no solamente fue formado por gente pacífica, es la memoria que más se ha difundido, pero también había gente que quería irse a las armas ante la decepción, ¿no? Bueno, déjenme pasar al segundo punto que quería tratar, o que proponía tratar en esta charla. Se ha hablado mucho del impacto del 68 en la vida democrática, en el desarrollo democrático y social del país, pero efectivamente llama la atención ver cuál fue el impacto de este movimiento en el desarrollo de ciencia y tecnología en el país. Ya Javier había mencionado que se tenía recientemente la expropiación de la industria eléctrica, se estaba a 30 años de la expropiación petrolera, actualmente estamos a 50 años del 68, y ayer mismo leía un artículo de Javier Flores donde hablaba que en el 68 se dio una ruptura entre el mundo científico y el gobierno federal. Esto conllevó a una reestructura de la política científica y de ahí prácticamente surgió algo así como CONACYT, es difícil decir que CONACYT fue una consecuencia del 68, pero seguramente el 68 tuvo este impacto en el desarrollo científico y tecnológico del país. Por cierto,
En el origen de CONACYT, el ingeniero Méndez Locurgo del Politécnico tuvo una gran participación. Así que, como un segundo punto, quería plantear esta relación entre el 68 y ciencia y tecnología. Javier, ¿qué te parece? Bueno, o sea, quiero decir, yo creo que el 68 efectivamente produjo muchas cosas, muchas cosas. Yo discrepo de algunas ideas. A ver, el 68 produjo, bueno, la gran discusión. En primer lugar, vean los datos y vean la participación de la mujer antes del 68 en las universidades y después. La Chata Campa y su hermana Valentina fue la primera mujer en el Politécnico, y la Chata fue la primera mujer en geología, acá. O sea, quiero decir, no había mujeres. Y de pronto resulta que la matrícula femenil empezó a aumentar hasta que es mayoritaria. Así de fácil. O sea, quiero decir, es una gran, después del 68 viene toda la enorme incorporación y lucha de la mujer. Y luego viene todo lo que fue la gran lucha por los derechos humanos, que en términos legales la hemos ganado. Tenemos una gran reforma de derechos humanos. La realidad es otra cosa. O sea, quiero decir, si uno ve lo que tenemos en términos de derechos humanos, es una legislación avanzada, pero también basta leer la prensa en cualquier momento y revienta. Sí hay muchas cosas que produjeron. Miren, el INIC y el CONACYT. El INIC era el anterior al CONACYT, era el Instituto Nacional de Investigación Científica, el INIC, que distribuía becas. Teníamos solo comité, eso. Y entonces, cuando se pasa al CONACYT, voy a dar mi opinión. Lo que hay detrás de la creación del CONACYT son varios factores. Uno de ellos, muy importante, tenía que ver con la fuga de cerebros, que se estaban quedando gente afuera y que no se les pagaba lo suficiente, y que debería de haber una especie de sobresueldo para estas gentes. Y entonces, esa era solo una de ellas, pero había otras cosas que estaban metidas en la creación de lo que fue el CONACYT. En mi opinión, yo creo que el CONACYT ha sido una gran cosa que surgió de aquello, pero por otro tipo de cosas, ¿no? Digamos, yo no se lo achaco al 68, el 68 produjo muchas otras cosas. Por ejemplo, muy en particular, produjo lo que se llamó la apertura, cosas de cuando Luis Echeverría empieza su gobierno. Entonces se crean algunas universidades, se crea el colegio de bachilleres, se crean una serie de cosas, y además hace una cosa muy concreta. Le pide a la gente del Politécnico en particular que trabajen los libros de texto gratuitos. Y entonces hay una petición, y Vázquez de Biología le entra, y Carlos Simas presenta, Eugenio Filloy y Juanjo no estaban, presenta la petición que le hicieron a Carlos Simas para que abordara el tema de los libros de texto gratuitos. Y entonces Carlos Simas lo presenta a la Sociedad Matemática Mexicana. Aquí en el centro se hizo una reunión de la Sociedad Matemática Mexicana, y Carlos Simas dice, nos están ofreciendo, 1970, nos están ofreciendo que hagamos los libros de texto de primaria. Y entonces, una enorme discusión, porque si ibas a ser colaboracionista, todo lo que quieras. Carlos lo que decía es que se puede cambiar cosas importantes para el futuro de los niños en el país. Si el 68 abrió eso, esta es una oportunidad.
Yo creo, dice, sin embargo, debe de ser una responsabilidad de la Sociedad Matemática Mexicana. Después de 2 días de discusión, se acordó que hubiese un receso y que en un mes, no, en 15 días iban a contestar las gentes de la sociedad si asumían el reto ese de hacer los libros. En ese momento alguien dijo, oigan, ¿y por qué no? Está bien, 15 días, pero los que quieren de una vez empiecenle a pensar. ¿Quién se apunta? Entonces, bueno, nos apuntamos unos cuantos ahí para empezar a pensar en las cosas de matemáticas. Y entonces empezamos. Al rato se incorporó Manuela Garín y se incorporaron algunos otros. Una profesora, esposa de un alumno de matemáticas venezolano de aquí, y otras gentes. Luego, y así se empezó a hacer aquel libro. Aquellos 15 días, o sea, la respuesta de la Sociedad Matemática Mexicana, que, insisto, 1970, la seguimos esperando. Nunca hubo. Y entonces empezaron a hacer los libros. Y entonces empiezan a hacer los libros y algunas de las gentes empiezan a abordar temas que el centro no tenía contemplados. Este centro de investigaciones tenía contemplado, o sea, ¿cuál era la idea de Rosenbluth? Era brutalmente sencilla. Rosenbluth decía, en 15 años queremos que el centro produzca 200 personas de alto nivel, de nivel internacional. Esa era la meta de Rosenbluth, nada más. Cuando se cumplen los 15 años, el centro tenía 204 egresados. Y entonces la pregunta era, ¿y va a haber otra meta? ¿No? O ¿qué va a pasar? Bueno, de pronto se crearon los departamentos de educación, de matemática educativa, las cosas de educación y otras cosas, y se da un gran impulso. El centro hoy es una enorme institución. En los primeros años, de verdad todo el mundo intervenía, en todo el mundo, le ayudaban en las operaciones a los gatos, a varios, y ahí todo el mundo participábamos, y las discusiones en el comedor pequeñito aquel, pues eran con Rosenbluth y eran con Allen. Bueno, Allen casi nunca se bajaba, pero todos los demás, Samuel Gittler, o sea, quiero decir, Samuel Gittler, que al final de cuentas había salido, él participó con la selección de maestros y había firmado aquel gran desplegado, el Yo Acuso, en contra de Díaz Ordaz. Entonces se vino el mundo encima. Samuel Gittler salió junto con Carlos Simas y conmigo el 31, el último de septiembre, rumbo a Veracruz. Y ahí rentaron por un mes o dos una palapa. Yo me regresé el día 3. O sea, que ha producido muchísimas cosas. Es evidente que el 68, y en términos científicos también produjo muchísimas cosas, pero no por el 68 mismo, porque cambiaron condiciones, porque empezó esa lucha por conquistar espacios y que fue muy importante, pero no en términos, insisto, el pliego petitorio no era ni académico ni estudiantil. Era un pliego político en contra de un gobierno, llamando a un diálogo público para discutir 4 puntos políticos. Eso era. Entonces, no traíamos, como tal, no era un movimiento estudiantil que pidiera más presupuesto a las universidades. Eso se dio después. Gracias. Mónica, por favor. Sí, pues sí, efectivamente, después del 68 hay una política gubernamental en el que se quiere reconciliar
al Estado con la juventud, y se abren una serie de instituciones de educación superior en México, como la UAM, y no nada más en el Distrito Federal, sino en el interior del país también. Evidentemente, como decía Javier, el Politécnico no es que estuviera lleno de mujeres, había algunas mujeres, y históricamente también se puede dar seguimiento de qué áreas son donde se ubican principalmente las mujeres, y normalmente tienen que ver con las ciencias biológicas, algunas cuestiones precisamente relacionadas con la enfermería, que son profesiones aceptables para la época también para las mujeres, ¿no? Hay algunas transgresoras que ocupan espacios poco a poco dentro de otras áreas, pero incluso actualmente la mayoría de las mujeres del Instituto Politécnico Nacional están concentradas en las mismas áreas que comenzaron desde que existían las prevocacionales. En 1934, por ejemplo, que era Escuela de Bacteriología, que después ya se convirtió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, etc. Eso es donde se concentra la mayor parte de mujeres. Entonces sí podríamos decir que sí hay mujeres en el Politécnico, había, pero estaban concentradas en ciertas áreas que se consideraban propias para ellas, y las que no, pues obviamente tuvieron un contexto que superar, porque no era sencillo para ellas estar en estos ámbitos. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en la ciencia? Bueno, tener mujeres en la ciencia es muy importante, porque desde los estudios de género, por ejemplo, sabemos que también la misma ciencia, aunque se diga objetiva, no lo es. Siempre se ha prescrito y dicho desde un lugar que es normalmente ocupada por los varones y desde un punto de vista androcéntrico. Entonces, el que haya mujeres con conciencia política dentro de la ciencia es muy importante también, porque hay otras preocupaciones de la ciencia. Se ve transformada también, digamos, el objetivo, las necesidades. Las mujeres traen consigo algunas, porque no todas tienen conciencia de su posición como mujeres en el mundo, sino que también, bueno, se adhieren a las corrientes principales, ¿no?, de la ciencia. Entonces, digamos que en términos también de las temáticas que se abordan dentro de la ciencia, sí hay también una importante injerencia, digamos, de estas mujeres con conciencia política, que además traen consigo otras visiones de la ciencia y el uso de la ciencia. En el caso, por ejemplo, de la Chata Campa, de Marta Sevilla, por ejemplo, yo recuerdo que me dijo la Chata Campa que ella estuvo, por ejemplo, en el Congreso hablando sobre lo de cuando querían privatizar hace como 15 años el petróleo, y que ella, por ejemplo, habló muchísimo sobre eso, defendiendo, por supuesto, el petróleo mexicano, pero así como hubo apertura para que ellas tuvieran voz desde la ciencia que desarrollaban, o Marta también se veía desde las ciencias biológicas, también hubo cooptaciones. A muchas de las mujeres, les puedo decir que a más de la mitad no se les permitió, por ejemplo, ocupar espacios académicos, porque tenían esta historia de haber sido tachadas de comunistas, de rebeldes, y no les daban becas, y no les daban espacio. Les costó muchísimo trabajo encontrar un espacio laboral donde desarrollarse. Entonces también yo creo que la ciencia se perdió a esas mujeres, ¿no? Entonces también en estos términos podríamos valorarlo. Y lo que ya había mencionado en el sentido de que las que se convirtieron en maestras, algunas de ellas formaron nuevos cuadros de científicas, sobre todo, por ejemplo, las de la UNAM, que también son de ciencias biológicas, varias de las que entrevisté, algunas de matemáticas. Me decían que veían, por ejemplo, ciertas temáticas de la ciencia en relación a la movilización y al activismo. Entonces hay como un traspaso de conocimientos del activismo hacia el conocimiento que se desplegaba en las aulas y viceversa. Entonces también es como una ciencia con una conciencia social pertinente para el momento social en que se está viviendo. Entonces, pues creo que todo eso pueden ser aportaciones, ¿no? Consecuencias de esto que se vivió en el 68. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario, intervención?
autores de este trabajo, ¿sí? Nada más para apuntar un poquito. Sí, yo creo que el 68 por sí mismo no hizo el cambio. Sin embargo, y hay algo que a mí me choca con respecto a lo que sucede con Echeverría. Por un lado, ¿sí?, sabemos todos que es el protagonista de toda esta situación, pero precisamente en los años 70 él empieza a hacer toda una serie de cambios. Aquí viene una cuestión en qué es nacionalismo, qué era lo que nosotros entendíamos con el comunismo o movimientos de izquierda, cuando todos leíamos, sabíamos del Che Guevara, sabíamos de Mao, ¿no? Los libros del Instituto del Marxismo-Leninismo. Exactamente. Pero precisamente, ¿qué sucede con Echeverría? Por ejemplo, de 4 tecnológicos que había en el 70, suben a 36. 36 tecnológicos, y en cada estado casi tiene su tecnológico, y crea el CONACYT, o sea, del ICIT se crea el CONACYT con una visión más para futuro, ¿no? Es un impulsor, por ejemplo, de la siderúrgica Las Truchas, ¿no? Y manda mucha gente a estudiar con la finalidad de hacer eso. Entonces, ahí hay un choque inclusive de crítica y después de un nacionalismo, ¿no? Sí. Entonces, ese se da exactamente con Echeverría. No sé si fue su cuestión de reconciliarse con todos, porque inclusive pues, fue cuando a muchos estudiantes mandó a Polonia, a Yugoslavia, ¿no? A Europa, el este, ¿no? A Wally y a todas estas personas, en donde parece que había que haber una reconciliación. Sin embargo, ¿y qué pasó? O sea, ahora, como dices, creo que estamos peor, ¿no? Evidentemente. Evidentemente estamos, y yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Sí, yo creo que hubo un cambio en ese momento, pero se desquebrajó. ¿O qué pasó? Bueno, lo que pasa es que bueno, pasaron varias cosas. En primer lugar, el movimiento sí produjo, no quiero decir que no haya habido cosas anteriores, pero sí produjo la guerrilla que todos nosotros conocemos en México. Y la produjo por una razón bastante evidente. El 68 demostró que a través de marchas y de peticiones de diálogo no se llegaba a ningún lado. Hay movimientos importantísimos, digamos, democráticos. O sea, Lucio Cabañas, que es un poquitito de la misma época, pero es un poquitito posterior en términos de la guerrilla a Genaro Vázquez. Genaro Vázquez gana una elección para gobernar Iguala y le hacen fraude. Y entonces hacen un mitin para protestar por el fraude. En el mitin entra la policía y matan a unos cuantos y a Genaro lo meten a la cárcel. Los compañeros de Genaro arman el operativo, se meten, lo sacan, ¿y a dónde van? A la sierra. Y entonces empiezan muy rápido, pasando el 69. El 69 fue el peor año, o sea, estaba cabrón. Pero bueno, ya empiezan muchos grupos guerrilleros de varios lugares y empezaron una serie de cosas. En el propio Politécnico vivió años de un deterioro terrible. Aquellos comités de lucha, acuérdense, por favor, eran unas discusiones malditas en donde se acusaba a profesores de academicistas, ¿sí? Y duró muchos años, 3 o 4 años, una cosa muy fea alrededor de eso. En otros lugares, como en Sinaloa, pues ahí la misma tendencia pues provocó lo que todos conocen como los enfermos. Ellos mismos se llamaban los enfermos.
Y lo que hicieron era un radicalismo brutal en términos de que las universidades sirven nada más porque pueden juntar estudiantes jóvenes que pueden servir a la guerrilla. Entonces ahí empieza la guerrilla. En el 68 no hubo nada de eso. Nos acusaron de que el oro de Moscú y todo lo que quieran. ¿Qué sí traíamos? Lo que traíamos era, bueno, acababan de matar al Che. En el 68, la verdad es que yo personalmente no sentí en el movimiento la enorme pérdida de otro luchador social brutal, que fue Martin Luther King. Y que de pronto resulta, nos pasó de noche, estábamos en otra cosa. Y Martin Luther King trae un movimiento brutal, pero pacífico. Cuando Martin Luther King en el 68 se lanza con un pliego petitorio más, que fue en contra de la guerra de Vietnam, es que lo matan. Entonces, ¿nosotros qué traíamos? La Revolución Cubana, ahí estaba, naturalmente, la efervescencia natural, pero no había influencias. Es más, para ponerlo muy claro, el Partido Comunista Mexicano no tenía nada que hacer en el movimiento, que era la fuerza de izquierda más importante en ese entonces. Y no traía, el partido que traía militantes ahí, claro, sí. O sea, estaban Ateras y estaba el propio Marcelino y otros, ¿sí? Pero como tal, ni madres. No, o sea, el movimiento se mantenía libre de esas cosas y así se mantuvo hasta el final. Y se atajó mucho en los consejos. Claro. A Marcelino se le atacó mucho. Bueno, aquí lo discutimos con Marcelino porque después del movimiento vino Marcelino a levantar la huelga en el Poli, acuérdate. Y entonces ahí sosteníamos los debates. ¿Y qué le decíamos a Marcelino? Oye, cabrón, pues si no sabemos dónde están. ¿Cuántos están presos? ¿Y dónde están? No sabíamos. Entonces, bueno, total, el Poli levantó la huelga en enero, algo así. Pero aquello era... Pero lo que digo es que esa parte internacional, estaban pasando muchas cosas en el mundo, pero la verdad es que nosotros estamos viviendo otra. Entonces, y no había esas influencias. Raúl en particular había sido expulsado de las Juventudes Comunistas 2 años antes. Y entonces había ese pleito y esas cosas. Ahora, al final de cuentas, a ver, del 68, en mi opinión, de las cosas más importantes que se han escrito, las escribió Luis González de Alba y Elena sobre las cosas de Luis. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando en la cárcel estaban los muchachos, estaba Luis González de Alba y estaba Raúl en la misma crujía. Raúl era el mayor, o sea, el jefe de esa cosa. Y entonces le encargó Raúl a Luis que entrevistara a todo mundo para que no se fuera a perder el asunto de los momentos. Y Luis se dedicó a eso. Quiero decir, yo entraba 4 veces por semana a la cárcel, daba clases ahí, lunes, miércoles, viernes y domingos, entraba yo. Entonces veía el asunto, entonces Luis iba preparando todas aquellas cosas, se pasaba la máquina, tal, y Raúl empezaba a que el movimiento no se podía, teníamos que informarle al mundo. Entonces hicimos primero un trabajo bárbaro, que fue sacar hoja por hoja todas las actas de los juzgados que están ahí mismo en la cárcel para sacar el libro Los Procesos de México 68, que fue un libro brutal, en donde eran nada más los procesos judiciales, era de risa loca, todo, digo, era una tragedia. Rincón Gallardo, ¿de qué se le acusaba a Rincón Gallardo? Los que no conocieron a Rincón Gallardo, era un compañero que no tenía brazos. ¿Y de qué lo acusaban? De haber apedreado a la policía. Me cae de mal.
el Cojo Unzueta, un compañero, Gerardo Unzueta, del Partido Comunista, absoluto, con una cojera bárbara. La acusación era que le había robado una bolsa a una señora y había huido corriendo de la policía. Me cae. Bueno, todo eso lo hicimos y lo mandamos fuera. Y lo entregamos a todas las embajadas. O sea, que teníamos que mantener ese asunto. Y aquellas cosas, aquellas notas, fueron pasadas a Elena porque era la forma de que salieran las cosas. Luis luego, mucho tiempo después, porque el libro de Elena salió en el 69, y Luis escribe después, Los días y los años, un libro bárbaro, y luego hace, hasta el último día de su vida, hace las críticas y pone los señalamientos, y me cae de madres que yo creo que tenía toda la razón. O sea, que Luis fue un compañero muy honesto en su escritura, en su tal, y hay muchas otras cosas. Pero bueno, así fue. ¿Por qué decimos, qué fue lo que pasó al final de cuentas? Al final de cuentas se constituyó una chingada clase política en el país, que fue pudriendo todo. Y entonces, se armó un asunto de corrupción, y entraron los partidos, las dirigencias de los partidos, el gran capital se hizo dueño de eso. ¿Quiénes son los grandes ganones? Pues todos los nuevos ricos que produjo toda esa época, o sea, desde Larrea y Slim y todos estos, pues vienen de ahí y siguen teniendo el poder. O sea, se les acaba de ganar una elección, pero no el poder, ¿eh? Esos cabrones van a seguir. O sea, se va a huevo, pero digo, quiero decir, no podemos, una cosa es ganar elecciones y otra cosa es ganar el poder. O sea, son cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado. Aquí se constituyó una clase política absolutamente corrupta, como en toda América Latina, y está reventando en todas partes. Pero evidentemente eso es lo que tenemos, o sea, fue un desangre bárbaro. Bueno, como un último punto,